vamos a recibir en esta mañana a nuestro compañero Cristóbal Linero. Él todos los viernes presenta este espacio Estudios Vida. Cristóbal, ¿qué tal estás? Buenos días. Pues muy bien, José. Buenos días. Gloria al Señor. Aquí estamos esperando y confiando en el Señor. Qué bueno, Cristóbal. Muchas gracias una vez más por estar con nosotros en la programación de Amigos. Gracias por estar en Radio Solidaria. Y adelante con este espacio de Estudios Vida. Bueno, queridos hermanos y hermanas, qué maravilloso de que en esta mañana podamos estar siguiendo este asunto de David, que podemos aprender mucho de muchos personajes que había en la Biblia. Así que en esta mañana podemos abrir nuestro corazón al Señor y decirle: Señor, yo quiero aprender, aún yo quiero aprender los principios espirituales, aún yo quiero aprender las lecciones que realmente ellos aprendieron, y aún quiero tener esas advertencias santas para no caer en lo que ellos cayeron. Hermanos, qué bueno, qué maravilloso de que la palabra de Dios hoy está abierta y nos está mostrando el deseo y la intención de su corazón. Ahora estamos compartiendo de David. Aún tengo la carga de después de David, me gustaría compartir de Samuel. Samuel fue el que trajo el reinado, el que ungió a Saúl y ungió a David. Qué maravilloso de que Dios desea de que haya muchos Samueles aquí en la tierra hoy, así como David, que tenía un buen corazón para Dios. Hay un versículo aquí que realmente esto tiene que darnos una advertencia, porque David era una persona que también, digamos, llevaba la cruz cada día. Él buscaba el deseo y la intención del corazón de Dios. Y vemos aquí un versículo cuando le cortó el filo del manto, ¿verdad? Ya dejamos lo de Goliat, pero ahora venimos aquí cuando él fue perseguido por Saúl, porque Saúl tenía envidia de David. Pero qué maravilloso de que aquí podemos aprender estas lecciones. Dice: entonces los hombres de David le dijeron: haz con él como bien te parezca. Y se levantó David y dice que cortó una orilla del manto de Saúl sin ser notado. Él estaba dormido, pero sin ser notado le quitó el filo de ese manto. Pero después de esto, aún de cortar el filo, no tocó su vida, no tocó la vida de Saúl cuando tenía la oportunidad de aniquilarlo, pero él temía a la autoridad de Dios. Hermano, esto es un principio de sumisión que necesitamos tener nosotros ante los hermanos, incluso unos con otros. Necesitamos el someternos, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Someternos los unos a los otros y no tener, dice, más alto concepto de sí mismo, sino el que debemos de tener, teniendo a nuestros hermanos como superiores a él mismo. Pero dice que después de esto David se turbó su corazón y le dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa, mi Señor, el ungido de Jehová, oh, de que yo extienda mi mano sobre él, porque él es el ungido de Dios. David no mataría a Saúl, sino que sencillamente él cortaría una orilla del manto de Saúl. Sin embargo, oh, qué maravilloso, que incluso esta acción que tuvo hizo que el corazón de David se turbara, porque David temía a Dios. Y debido a que Saúl era el ungido de Dios, dice que en el reino de Dios, hermanos y hermanas, existe un orden divino. Nosotros no podemos andar sueltamente. Hay un orden en el reino de Dios. Igual como en este mundo hay unos estatutos, hay unas leyes, en el reino de Dios, queridos hermanos y hermanas, hay un orden divino en la iglesia en cuanto a la autoridad, no una autoridad impuesta, sino una autoridad reconocida, porque muchos dicen yo soy, y yo te digo esta mañana, tú no eres nada, ni eres nadie. Si eres algo es por la misericordia de Dios. Así que, queridos hermanos, hay un orden divino. Hay un libro muy rico de Washbani, que hay un título que no es el verdadero, que se llama Autoridad Espiritual. Pero este libro lo utilizan para
demostrar la autoridad, cómo Coré se tragó la tierra y todo eso. Pero el verdadero título del libro es Autoridad y Sumisión. Y hay un capítulo 5 ahí que habla el apóstol Pablo, cuando él dice: haya pues en vosotros este mismo pensamiento, este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que él se humilló hasta lo sumo. Esa es la verdadera autoridad y sumisión. Dice que Saúl, dice que Dios no se había hecho, Saúl no se había hecho rey por sí mismo, no, sino que realmente Dios lo había designado y Dios lo había ungido. Por consiguiente, Saúl era la autoridad divina, aunque ya había perdido el norte, sin embargo, David reconocía que era el ungido y temía a Dios en este asunto. Así que David mantuvo el orden de autoridad que había establecido entre los elegidos de Dios, y al hacer este asunto de este establecimiento, digamos, de autoridad, él estableció un buen fundamento para que él pudiera ser rey y también el rey de los elegidos de Dios en los días venideros. Si él se hubiese rebelado contra Saúl, dice que a los ojos del pueblo él habría sido un ejemplo de rebelión contra el rey que Dios había designado y establecido. Así que, hermanos, nosotros no tenemos que luchar con carne y sangre, no. Nuestra lucha no es con espada, no es con ejército, como dijo también David ahí al Goliat, sino es Dios mismo luchando con nosotros y en pro de nosotros. Maravilloso. Hay aquí un punto que dice: si algunos pagaran el precio para experimentar el quebrantamiento de la cruz y vivir bajo la cruz, al conocer y tomar medidas con respecto a nuestra vida natural y a nuestra manera de ser, y le tenemos que dar muerte a nuestra carne y negarnos a nosotros mismos ante Dios, entonces ciertamente era como nosotros conoceríamos la autoridad de Dios y podríamos introducir la autoridad de Dios. Este es un principio, hermanos y hermanas, fundamental. Y la semana que pasada nos quedamos en este punto 8, que decía que conforme a la comprensión del Nuevo Testamento, David llevó la cruz todos los días. Dice, en toda clase de circunstancias. En Filipenses 3 indica el poder que nos indica para poder llevar la cruz. Señor Jesús, maravilloso. Y dice que este es el poder de la resurrección de Cristo. Cristo mismo ha entrado en nosotros para vivir en nosotros y llevar la cruz dentro de nosotros. Así que muchas veces nosotros decimos no podemos. Sí podemos, porque el que venció está en nosotros, hermanos y hermanas. En Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle. Necesitamos orar y disfrutar de este versículo, a fin de conocerle, y el poder de la resurrección, dice, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, siendo conformado a su muerte. Maravilloso. Hay aquí un versículo en Gálatas no, en Cantar de los Cantares, dice, la voz de mi amado, he aquí, él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Y el 2:9 dice, mi amado es semejante a la gacela o al cervatillo. Él aquí, dice, está tras nuestras paredes, mirando por la ventana, dice, atifando en la celosía. Él no está atifando a cada uno de nosotros. Él no nos deja solos. Él está obrando en nosotros secretamente. Dice el Señor. Ahí es Dios mismo diciéndoselo a la iglesia hoy. Y dice, paloma mía, en la hendidura de la peña, en lo escondido de los escarpados parajes, dice, muéstrame tu semblante. Dios quiere que le enseñemos nuestro semblante.
Señor Jesús dice, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y bello tu aspecto. Maravilloso. Dios nos está diciendo, muéstrame tu semblante. Nosotros somos aquellos que alegramos el corazón de Dios. El 9 dice, mientras que David aprendía las lecciones de la cruz, él disfrutaba de que Dios le proveyó a Jonatán y Mical, ahí su amigo Jonatán y su mujer. Dice, sin ellos, David no habría tenido manera de huir de Saúl. Por eso necesitamos tener siempre un punto de apoyo, los hermanos, porque mejor son dos. Porque si uno cae, ¿quién lo levantará? Y si dos están en la cama, si uno tiene frío, ¿quién te abrigará si tú estás solo? Necesitamos tener compañeros del Evangelio. Maravilloso. Dice que Saúl envió mensajero a la casa de David para que lo vigilasen y lo matasen por la mañana. Pero Mical dice de David, ella sabía y le dijo, David, vamos, venga, y lo dejó de ir por la ventana. Si tú no salvas esta vida, tú no esta noche, dice, por la mañana te se dará muerte. Señor Jesús. Y Mical hizo descender, dice, por la ventana, y él se fue y huyó y escapó. Y sabe, él después fue a ver a Samuel. Maravilloso. Dije, bajo la soberanía de Dios, David recibió las lecciones de la cruz. Y al final, él no fue un perdedor, sino un ganador. ¿No es maravilloso esto? Un triunfador. Por eso el título del bosquejo era aprender los principios espirituales de David. Y después veremos la semana que viene las lecciones y después las advertencias. Dice que fue un triunfador. Él no fue uno que sufría, sino que disfrutaba. Maravilloso. Dice, porque sé, dijo el apóstol Pablo, que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, dice, esto resultará en mi salvación. Maravilloso. El 8 dice, y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelente del conocimiento de Cristo Jesús, dice, mi Señor, por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y dice el 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe en Cristo Jesús. Una justicia que es procedente de Dios, basada en la fe. Hermano, dice en 2 de Corintios, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¡Qué maravilloso! Perdona que hoy tengo la garganta fatal. Oh, Señor Jesús, voy a ver la hora porque 10, ya me quedan algunos minutos. Perdonad. Dice que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Dice, por lo tanto, hermanos, dice, no nos desanimamos. No nos desanimamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, dice que se renueva de día en día. Señor Jesús, qué maravilloso que podemos confiar en el Señor. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce, dice, en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Maravilloso, por cuanto que no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Señor Jesús, dice Pablo, porque él confiaba en los hermanos, porque dice, porque cuando yo llegué a Troas para predicar el Evangelio, escucha, dice, el Evangelio de Cristo se me abrió puerta en el Señor. Dice, pero yo no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, mas despidiéndome de ello partí para Macedonia. Él realmente no quería tener éxito por su propia cuenta.
sino que realmente él confiaba en los santos, en los hermanos. Por eso dando Dios gracias, dice, el cual siempre nos lleva de triunfo en el Cristo. Maravilloso, maravilloso Señor Jesús. Leo aquí otro punto, voy a ir terminando. Dice que la vida de David representa una vida de quebrantamiento. El quebrantamiento del hombre exterior es el quebrantamiento de nuestra manera de ser. Yo os aconsejo leer un libro de Watchman Nee que se llama El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, que es lo que Dios desea. Quebrantar ese caparazón que hay en nosotros para que el espíritu pueda atravesarlo y pueda fluir los ríos de agua de vida que está en nosotros. Pero para eso necesitamos ser quebrantados de nuestra manera de ser, nuestro ser natural, nuestro yo. Dice que la meta de la disciplina del Espíritu Santo es que nosotros seamos hombres quebrantados. Dios tiene que ponernos en un lugar de incapacidad total, de impotencia total, a fin de que Cristo mismo pueda tener una vía libre para forjarse en todo nuestro ser y forjar toda su inescrutable riqueza en cada uno de nosotros. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Dice, nosotros fuimos abrumados más allá de nuestra fuerza, de tal modo, aleluya, que perdimos la esperanza de vivir. ¿Pero sabe por qué? Dice, de hecho tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Pero para qué todo esto? Dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Bueno, queridos hermanos, llevo 16 minutos y termino diciendo, compartiendo este punto. Dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día en día. Maravilloso. Señor Jesús, hay aquí un punto ya. Hay otro versículo que dice, porque los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Y esto le pasó a David. ¿Por qué? Y aquí Pablo habla confiando en esto, con el propósito, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos nosotros, hermanos, dice, hecho a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es maravilloso. María cogió y tomó una libra de nardo puro, y dice, de mucho precio, y ungió los pies del Señor, y lo enjugó, dice, con su cabello, y la casa se llenó del olor del ungüento. Bueno, queridos hermanos, hermano José, no quiero ya abusar más de tu bondad, la verdad, y de los hermanos. Así que el viernes que viene, si el Señor lo permite, estaremos aquí compartiendo de la segunda parte de este bosquejo, tiene 3, de las lecciones de nuestro querido David. Así que, hermanos y hermanas, que el Señor os siga fortaleciendo, bendiciendo con toda sabiduría espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gracias, José y todos los hermanos de Radio Solidaria. Hasta el próximo viernes. Amén.